Hola cifreros, bienvenidos a otro episodio de Cifras. El día de hoy muy contentos de tener a Sergio Negrete. Él fue mi maestro en la universidad y bueno, pues ya después de tantos años hemos tenido buenos reencuentros y creo que este pues es muy especial. Y bueno, Sergio Negrete, para los que no lo conocen, es famoso en Twitter, tiene una cuenta que se llama EconoKafka y también, bueno, escribe Síganla. en El Financiero. Y su podcast también está buenísimo, es un podcast con otro formato más corto, pero podrían estar súper enterados de temas económicos y políticos, que también tiene el mismo nombre. Y bueno, Sergio es doctor en economía y el día de hoy vamos a estar platicando con él sobre el tipo de cambio, ¿no? Todos estos mitos que van, si el dólar está a buen nivel, no está a buen nivel, por qué existen las monedas y si pues Sergio cree que hay una moneda que pueda reemplazar al dólar. Entonces se va a poner muy interesante, quédense hasta el final y cualquier duda pues pueden contactar a Sergio directamente desde sus redes sociales. Y sin más, comenzamos. Bueno, el día de hoy estamos presentes Sergio, Luis Salazar y Sofía. Sergio, muchísimas gracias por darte el tiempo de platicar con nosotros. Y nos parece un tema muy interesante. Hace poco también subimos un pequeño live a nuestras redes sociales tratando de muy brevemente explicar el tema del superpeso, del el famosísimo aclamado superpeso, sobre todo porque políticamente es una gran medalla, ¿no? Desde nuestro punto de vista, a pesar de que no es medalla propia de los políticos, entonces lo tratamos de explicar brevemente y qué mejor que tenerte aquí con nosotros para que nos expliques el tipo de cambio y el superpeso y sus razones, ¿no? Encantadísimo. No, no, es que tienes razón, es una medalla que se cuelgan los políticos. Ahora, deja decirlo, sí es una medalla que se pueden colgar una sucesión de políticos en todo caso, pero eso Mm. ya o sea, ¿qué quiero decir? Que para que una moneda se convierta en una divisa, o sea, en una moneda muy usada internacionalmente, o sea, sí es resultado, pues, de una muy buena política económica, sin duda alguna. Entonces, en ese sentido, sí se pueden colgar la medalla, pero reitero, una sucesión de políticos. Lo que no puede decir un político habitualmente es, la moneda está fuerte hoy, y gracias a mí, no, porque es algo muy coyuntural, Sí, sobre claro. todo monedas como el peso mexicano, que está en flotación libre, afortunadamente. El gobierno no tiene una meta cambiaria oficial, no busca, aunque al presidente sí le gusta, le encanta, de hecho, el peso fortachón, como le llama, y cuando no está tan fortachón, al menos presume que es el peso estable, ahí le va variando, ¿no? Pero no, realmente lo que es la paridad hoy del peso es producto de ciertas cuestiones coyunturales que pueden desaparecer muy rápido o relativamente rápido, y volvemos al peso de siempre que conocemos todos, o sea, relativamente débil, que va perdiendo valor frente al dólar de Estados Unidos una y otra vez. O sea, que dices, bueno, es que estaba en 9 10 pesos todavía con Felipe Calderón, no hace tanto tiempo, ¿no? Ujú. A fines de la década, de la primera década de este siglo, y ahora pues ha llegado incluso a 25, pero bueno, eso fue la pandemia. Vamos a decir que incluso a 21, 22, ahorita anda en 18 algo. Entonces, en ese sentido, es algo muy coyuntural, no es un peso fuerte, no lo ha sido. Dejen empezar diciendo qué es lo que tiene que cumplir un país para tener una moneda fuerte permanente, vamos a decirlo así, tipo dólar, tipo euro, tipo yen japonés. ¿Qué es lo que tiene que cumplir que México no cumple? Ni ha cumplido, y al paso que va ni cumplirá, por desgracia, que son dos elementos. Uno es una inflación sistemáticamente baja, pero a lo largo de muchos años, ¿eh? No estamos hablando, reitero, de un año o dos. México, aunque no ha tenido malas inflaciones en años recientes, ahorita la tiene elevadona, pero así andamos todos, ¿no? Así está, esto es un problema global. México no ha tenido una mala inflación, pero sigue estando arriba de la de Estados Unidos. Uno, Ujú. dos puntos, tres,
sistemáticamente, la inflación en Estados Unidos, por regla general, es más baja que la de México y otra vez ya lo es. Hubo en meses recientes, ahí gracias al subsidio masivo a la gasolina, la inflación de México no subió tanto, llegó a un pico de 8.7% en Ujú. 2022 y Estados Unidos llegó a un pico de 9.1%, 4 décimas arriba, nada más que ellos sin subsidio a la gasolina. Entonces, Sí. bueno, la inflación de México desde tiempos inmemoriales a la fecha ha sido o muchísimo más elevada, o un poquito más elevada que la de Estados Unidos. Entonces, bueno, en ese sentido, pues nunca vas a brillar contra el dólar, ya, de entrada. Pero hay otro elemento igual de relevante y que es que tu economía sea muy productiva, que tu economía constantemente esté aumentando la productividad. El gran éxito de lo que fue el marco alemán, que ya desapareció, pero ahorita podemos pensar en el euro como una especie de sucesor o hijo directo del marco alemán, y el yen japonés, pues estamos hablando de economías absolutamente devastadas al final Ujú. de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Sí, nadie le hubiera apostado al marco alemán, menos todavía en el año 45, que ni siquiera era el marco alemán, todavía era el Reichsmark. El marco alemán nace en el año 48, pero tampoco le hubieran apostado. Hubieran dicho, oye, ¿cuál va a ser la moneda fuerte de Europa post Segunda Guerra Mundial? Yo que prácticamente todo el mundo hubiera dicho la libra esterlina. claro. Esa línea británica, pues los ganadores de la guerra, ¿no? Aparte de todo, ni el franco francés, también muy destruida Francia, muy afectada, aunque había ganado. No, pues la libra. Ahora, la libra no es una mala moneda. O sea, nadie va a decir pero nadie hubiera imaginado que le iba a ganar el marco alemán. Y ya para los años 60 le había ganado, para los 60 le había ganado el marco alemán por la pujanza económica de Alemania, esa productividad impresionante que caracteriza a los alemanes. Los ingleses, no es que estén mal, es que comparativamente no estaban tan bien. Esa es la diferencia, vamos a decirlo así. Entonces, la moneda que brilla en Europa es el marco alemán. Y en Asia, para sorpresa de muchísimos también, una economía pero bueno, no les daba ni para comprar el arroz que necesitaban al final de la Segunda Guerra, los japoneses. ¿Quién iba a apostar? Pues tampoco nadie. Bueno, una productividad extraordinaria que se manifiesta en exportaciones. En Alemania, en Japón, te empieza a traer muchas divisas, porque exportas mucho, entra mucho a divisa, mucho dólar, y bueno, si hay mucha oferta de algo, con el tiempo pues, se va abaratando y se fue abaratando el dólar frente al marco, se fue abaratando el dólar frente al yen japonés y surgieron como monedas potentísimas con el paso del tiempo. Ujú. México, volviendo a México, no tiene ni la alta productividad ni la baja inflación a lo largo de muchos, pero reitero, esto es de muchos años. No es de, ay, pues tuvimos un par de años muy buenos, oye, qué padre, pero no. O sea, para que tu moneda de veras brille, en ese sentido, necesitas que sea algo de mucho tiempo. Quien está cumpliendo con eso ya cada vez más, pues es el yuan de China. La única cuestión con el yuan, que esta es, digamos, en cierto modo una tercera condición para que sea una moneda, una divisa, es que sea comerciable, que puedas comprarla, usarla sin ninguna restricción. O sea, China en ese sentido sigue teniendo restricciones para el uso del yuan. Entonces no cumple plenamente la tercera. Pero ahí va. A ver, la moneda emergente más utilizada, por supuesto, es el yuan. Y va para arriba a una velocidad impresionante. Ujú. ¿Cuál era hace unos 10 años, quizá un poquito menos, la moneda emergente más utilizada? Pues aunque no lo crean, el peso mexicano era, ahorita ya es otra, la cuarta, creo que después del won de Corea, ya varios nos están quitando lugar. El peso Pero de sigue siendo América importante. Latina creo que sí es, ¿no? O sea, de Ah, América sí, Latina es... sí, el real brasileño va a estar muy atrás, y ya pues fuera de ahí, pues no vamos a pensar en el peso argentino, evidentemente. Este, en el peso colombiano, no, Colombia no está mal, pero no tiene pues tampoco esas características. Entonces, quien tendría en todo caso un poco las características sería Chile, pero pues Mm. Chile es una economía muy pequeña, o sea, sí se vale que alguna economía relativamente pequeña, estoy pensando en el franco suizo, pero sí necesitas una pujanza económica impresionante. Entonces, en ese sentido, pues Chile, la cuestión es que finalmente siempre tienes al dólar ahí disponible. Si un día
y creo que es un día todavía muy lejano, y aquí yo diría muchos asegúnes. El yuan chino mantiene su trayectoria y se hace plenamente utilizable, convertible, líquido en mercados globales, pues tiene bastante potencial para darle un quien vive al dólar. Si quieren, luego hablamos de eso o de una vez cuando estés de No, acuerdo. de una, claro. Este, O sea, sí lo pero ves posible no, en una década. no, ¿Por no, no. qué? Mira, esta cuestión, es que sabes que aquí ya tiene que ver mucho lo que uno ha vivido. Yo ya me ha tocado escuchar varias veces de varias monedas, es que esta le puede dar un buen susto al dólar, el yen. Los años 80, bueno, o sea, era ya el yen japonés, y reitero, no es que no sea una moneda importante, lo sigue siendo el día de hoy. Ujú, ujú, Pero bueno, entonces el euro empieza en 1999, ¿no? El primero de enero de 99 entra el euro. Decían, no, pues el euro va a ser, va a ser el gran rival del dólar. Pues resultó que no, una moneda mal diseñada en ciertos sentidos, o sea, unificó a economías muy distintas, aquí viene la clave, con productividades muy distintas. Entonces, un Grecia, un Italia, mm. pues te pegan. U- O sea, Un Portugal. sí, 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 son economías cuya productividad no es nada espectacular, todo lo contrario. Mm, Entonces, no tiene esa fuerza que hubiera tenido por sí solo el marco alemán. Que reitero, el euro sí es descendiente directo, pero ahora sí que lo que ha provocado es que, bueno, hace a Alemania hipercompetitiva, eso sí, es impactante, ahí sí. Pero bueno, el euro no llega pues a fructificar, a evolucionar a ese grado de relevancia, ¿no? De decir, le va a quitar al dólar el primer lugar. Entonces, realmente necesitas dos condiciones, diría yo, mínimas. Una es que algo haga que esa moneda quede desbancada. No es solo que ya está la moneda, digamos, disponible, la sustituta está ahí esperando, ya está preparada para brincar al primer lugar, pero que aparte algo te quite del primer lugar. En el caso de Inglaterra, de la libra esterlina, fue la Primera Guerra Mundial. O mm, sea, que Estados Unidos, pues intocado por el conflicto, o sea, sí, participa, pero no, pues su territorio, nada se vio afectado. mm. O sea, ahí sí, o sea, la primacía de Nueva York del dólar por sobre Londres y la libra, pues arranca ahí. Ya no digan la Segunda Guerra Mundial, bueno, ahí ya acabó con esa libra esterlina que muchos veían, lo que había sido pues en el siglo XIX. Entonces, Mm. la potencia económica de Estados Unidos, la extraordinaria potencia económica, junto con eventos que hacen que la libra pierda. Puede haber eventos que hacen que Estados Unidos pierda. Hombre, puede haberlos. Ya veremos el futuro, pero en el Inter no hay todavía ninguna moneda que esté ahí lista, digamos, que esté preparada para tomar el lugar. Lo que sí hay algo que me divierte mucho y también lo he escuchado por años, años, años. Por ejemplo, les estoy haciendo un invento. Irán va a poner el precio de su petróleo en euros o Ujú. porque así va a atacar a Estados Unidos. Eso es imposible. Eso ¿Por nunca va a qué? ocurrir. Porque Por, justo eso se ha hablado mucho ahora no, ahora no, por mucho tiempo. Que Xi Jinping, bueno, pero la semana pasada que Xi Jinping Ajá. se reunió con Putin y que ya están hablando de comprarle petróleo a Irán en yuanes, no en dólares, entonces como que Ustedes como financieros tienen la respuesta mucho mejor y más sólida que yo. Se llama arbitraje. A la hora en que tú pones el precio del petróleo en dos monedas, pues compras en la barata y vendes en la cara. No se puede. No, no, no funciona. En un mercado no va a funcionar. Salvo que lo hagas hiper cerrado, ¿no? Y digas, bueno, te compro a ti en yuanes y solo en yuanes y no lo voy a revender. Pero si no, cualquier movimiento en el tipo de cambio, yuan dólar, pues te abarata en uno, te encarece en el otro. ah, Claro. Yo creo que tendría que ser porque coincido con Luis, que cada vez se ha visto y hasta clientes míos cada vez están más preocupados con que todos los orientales de potencia, tanto rusos como chinos como hindús,
van a sacar todo su dinero de Estados Unidos, entonces esto va a hacer que el dólar pierda terreno y pierda valor, y además todos los commodities ya los van a intercambiar entre ellos mismos en sus monedas, ¿no? Y es algo que cada vez causa como más preocupación, y yo creo que la preocupación no viene tanto del bloque económico que se está formando, sino de escuchar noticias que igual y Estados Unidos, bueno, desde mi perspectiva, ya muchas veces no se ve tan fuerte. O sea, yo ya escucho un Estados Unidos cada vez más endeudado, un Estados Unidos que tiene que llegar cada vez más constantemente a salvavidas como este que acabamos de ver de la posible crisis bancaria, con inflación, o sea, como que Estados Unidos está viviendo un ajuste y alrededor hay un ajuste geopolítico que muchas veces todas estas narrativas como que dices, se está conjugando todo como lo llevaban platicando por décadas, ya se está materializando. Y yo creo que son esas cuestiones las que de repente nos hacen creer que sí puede pasar, pero me encantaría escuchar tu opinión, Sergio. No, pero es que sí necesitas algo que de veras derribe al dólar. O sea, absolutamente lo derribe, como fue Mm. la caída de la libra esterlina. Y no ha llegado nada todavía. De hecho, aquí viene una paradoja que no deja de impactar. A mí me impactó mucho en 2008-2009. A la hora que es la crisis financiera global y que se derrumba Lehman Brothers, o sea, que se empieza a derrumbar el sistema financiero estadounidense, lo que tenemos es que se fortalece el dólar. Era totalmente contraintuitivo. Sí, Dice, no, pues oye, esto se va a debilitar el dólar. ¿Cómo que se fortalece el dólar cuando se está desplomando el sistema financiero global, pero sobre todo por Estados Unidos? ujú, Dice, bueno, el dólar se va a caer. No, se fue para arriba, porque sigue siendo visto como refugio. En tanto siga siendo percibido como el refugio número uno, y mucho de refugio se lo da la liquidez. O sea, es extraordinariamente líquido. O sea, tú quieres mm, estar con un activo no solo que se perciba como seguro, sino que también puedas vender o comprar con muchísima facilidad y con un sí, diferencial mínimo dices, no, es que no quiero quedarme atrapado con un activo que pierda liquidez, que no sea tan líquido. Entonces, algo tendría que pasar, pero hasta ahora lo que ha pasado ha de todas maneras mantenido, de hecho, hasta fortalecido al dólar en esa dirección. Entonces, no se pueden poner precios de nada internacional en dos monedas, a menos que esas dos monedas tengan un tipo de cambio fijo entre ellas. entre ellas, claro. Entre ellas, sí. Si no, no hay forma, porque entonces empiezas con las oportunidades de arbitraje y rapidísimo, a la velocidad de la luz. Dices, no, vamos a denominar el petróleo en euros. No, bueno, pues agárrate. O sea, ¿en dónde está más barato? ¿En euros o en dólares? Este, no va a ocurrir, pues, en ese sentido. Lo que sí puede ocurrir es que de repente, pero para que este de repente suceda, no tengo ningún escenario en la mente. Que de repente el dólar deje de ser utilizado y te vayas a otra moneda por completo. Bueno, pues lo que tendría que ocurrir casi sería una guerra nuclear, pues, de que dices, bueno, Ya, pues, la economía estadounidense quedó destrozada, el dólar ya no vale nada y ahora pues estamos usando euro, yuan, yen, lo que se quiera. Pero no ha ocurrido ese evento, ni hay nada en el futuro que nos muestre un evento de esa naturaleza. Y pues dices, oye, Estados Unidos tiene problemas económicos. Por supuesto que sí. Y ya tienen su episodio de los más recientes es de Silicon Valley Bank. O sea, ujú, o sea, ahora sí que dices sí, pero pues también tuvo problemas Suiza y también está teniendo problemas la Y China tiene muchos problemas económicos, mm, tiene muchos desequilibrios, que a ver cómo los van resolviendo los chinos. Entonces, no hay realmente en ese sentido un país o un bloque con una moneda que uno diga, caray, esta sí, este es el futuro dólar, vamos a llamarlo de esa manera. Todavía sí, no se vislumbra. Quizá el yuan, si ustedes me dicen, bueno, menciona el que ves con más potencial, sin duda alguna, el yuan. Pero de ahí a que dé el brinco, lo veo lejísimos. No. Y sobre todo sí me hace hablar la experiencia pasada. Digo, ya lo oí con respecto al yen, ya lo escuché con respecto al euro. Ahora yo lo mm, estoy mencionando con respecto al yuan. Pues sí, pero no ocurrió, no ocurrió, no ocurrió. Y si cada 3 años el Banco de Pagos Internacionales que está en Basilea hace una encuesta trianual, más bien sería creo trienal, en que
se ve el uso de las monedas globales. Así una encuesta gigantesca. El dólar mantiene su primacía de una manera extraordinaria. O sea, de hecho, a veces hay años que sube. Es que dices, bueno, va, baje y baje y baje. No, 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 no. O sea, es Sube. un dominio hasta el día de hoy extraordinario. Y tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos sigue teniendo los dos elementos que comentaba, la alta productividad y la baja inflación. O sea, eso sigue. Eso ahí está, o sea, sigue siendo una gran economía muy pujante, tendrá sus desequilibrios, tendrá sus cuestiones financieras, tendrá su déficit fiscal, tendrá su deuda elevada, que lo de la deuda es otra cuestión muy, muy, muy interesante. O sea, el país más endeudado del mundo, pues es Japón, y Sí, pues no se Creo que está escucha casi gran. 200% su PIB, ¿no? Una locura así. más del 200, más del Sí, 200. está 250, creo. Ahora, hay que hacer mucha distinción en una cosa, ¿eh? La deuda bruta con la deuda neta. Sigue siendo elevadísima la del Japón, no me malinterpreten, pero pero también el gobierno japonés tiene muchos activos. Mm, Lo que quiero decir es que la deuda neta es más reducida, sigue siendo muy elevada. En ese sí. sentido, lo que es muy interesante, Singapur o Noruega son países que tienen deuda, pero tienen más activos que deuda. O Mm, sea, neto, Noruega y Singapur son de los poquísimos países que de hecho no tienen deuda. órale. Tienen, son acreedores netos. Tienen Aunque si tú ves, uh, nacional. pero impresionante, impresionante, impresionante. Oye, Sergio, Sí, y para que nos puedas contar desde tu punto de vista las debilidades de la economía china, porque luego, igual como comentaba Sofía, con esta narrativa de que China viene muy fuerte, que sí viene muy fuerte, em, que nos pudieras dar tu punto de vista. Digo, yo algo que le veo ahí que lo medio tambalea es el tema demográfico, que tiene un problemón, y también ahora recientemente su estabilidad de su mercado de vivienda, que también están exacto. en un problemón. Si nos pudieras explicar un Eh, poquito más eso a fondo. no, 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 es que, no, por desgracia, es que es una caja negra. Ujú, No, 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 ese es el problema, que no sabemos, o al menos confieso yo mi ignorancia, me da pena aquí hacerlo abiertamente en el podcast, pero no, no, a ver, lo que sabemos es que la exposición del sistema financiero a la cuestión inmobiliaria es gigantesca, que alimentaron una burbuja impresionante, una burbuja ujú. que ya reventó, pero que no se ha llevado de entre las patas todavía el sistema financiero, pues porque lo están sosteniendo. Ahora, ¿a qué costo, a qué grado? O sea, deja de decirlo de otra manera. ¿Qué tan enfermos están los bancos? Cualquier participante del sistema financiero que tenga en su cartera, que tenga en su panza cuestiones inmobiliarias, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que está muy deteriorada esa cartera, que no es evidente, que no se deja ver, pero que te puede traer efectivamente, o sea, un impasse o un estancamiento económico de muy largo plazo. Y aquí estoy dando el brinco pensando en Japón. O sea, que Mm. fue la burbuja inmobiliaria japonesa de los años 80, les trajo años, pero muchos años de deflación y de estancamiento. Y que se pudiera Entonces, replicar en China. sí, 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 o sea, pero depende qué tan, o sea, ¿Qué tan inflada qué esté la tan, burbuja? qué tan inflada, qué tanto permitas tú que tus bancos reconozcan la realidad, vamos a decirlo así, qué tanto te va a costar, o permites pues que siga un sistema financiero enfermo, ahí trastabillando sin que lo soluciones plenamente. Y aparte la cuestión demográfica. O sea, ¿quién se iba a imaginar? Porque por mucho tiempo se pensó que era brillante lo de China. Es decir, a ver, son muchos chinos, hay que frenar la explosión demográfica. Y jamás pensaron, bueno, no sé qué tanto pensaron, francamente, en la pirámide poblacional, en que ibas a tener una población cada vez más envejecida. Lo que ahora se sabe, esto es una paradoja brutal, pero bueno, ¿qué es lo que más te conviene? Pues una población joven, que trabaje, etcétera. Y en ese sentido, lo que es una maravilla, si no tienes esa población joven dentro de tu país, pues es la migración. A nadie le gusta la migración, a ningún país le gusta la migración,
ni a México tampoco, y si alguien les dice en México, no, es que sí somos muy abiertos con los extranjeros, nada más pregúntenle a los haitianos de Tijuana qué tan bienvenidos se sienten. Este, sí, no, no, a mí me da risa que todos son xenófobos menos nosotros, ¿no? Dices, no, Sí. no, o sea, absolutamente todos. Y yo por cuestiones familiares viví experiencia de lo que cuesta obtener una residencia en México con todos los papeles legales, ¿eh? Cumpliendo con todas las reglas, bronca. O Mm, sea, ríanse de Estados Unidos y de que, ay, no, no, es que es muy duro una green card. No, lo que pasa es que nadie quiere una green card mexicana, pero para los pocos que la quieren es muy, muy problemático mm, la cuestión legal. Entonces, bueno, todos son xenófobos, pero la verdad de las cosas es que la migración es extraordinaria, que eso sería también otro podcast maravilloso. Y lo experimentaron los ingleses con su Brexit. mm. O sea, la raíz del Brexit es antimigrante. No queremos tantos polacos, no queremos tantos portugueses, no queremos tantos italianos, porque aparte Inglaterra era el país lógico de destino por dos cosas, su mercado laboral tan flexible, que es extraordinario, y el inglés. Todo el mundo habla inglés. Bueno, pues entonces me voy a Inglaterra. Y aparte Claro. me absorbe porque tiene un mercado laboral muy flexible, a diferencia de España, a diferencia de Italia, a diferencia de Francia. Y entonces, bueno, pues es un boom de migración que hace prosperar a la economía inglesa británica de una manera extraordinaria. Pero claro, el británico medio no ve eso. Ve que el polaco ahora es su vecino y ve que su pueblito se está llenando de húngaros. Y eso lo resiente y a la hora del Brexit dijo, ah, pues voto por el Brexit. O sea, eso fue lo que hizo ganar el Brexit. Fue impresionante. No, no lo vieron. Y ahora que necesitan camioneros, o sea, tienen una escasez de mano de obra específica de, impresionante los ingleses, pero pues obviamente no lo van a reconocer. No van a decir, no, pues sí. Y los chinos también son muy pues racistas, si se puede decir No, así. no, no, no es que lo son, es que todos lo somos. La Bueno, sí. ironía de todo esto, sí, sí, es que todos somos racistas. Me acuerdo un amigo que andaba, un amigo mexicano, pero bueno, dejen esto que voy a decir, tiene una connotación obviamente racial, pero no racista, pero sí racial. Mm, Este amigo es güero de ojo azul mm, y mexicano, pero mexicano güero de ojo azul. Y andaba con una chava de Hong Kong, una chava mm, china. Y me decía, es que no me quiere presentar a sus papás porque sus papás no les voy a caer bien, sí, porque son muy racistas. Pero no los papás, me decía, sino en general, los chinos, pues. Entonces me causaba mucha gracia, ¿no? Decía, no, bueno, o sea, el güero de ojo azul, pues no, no le va a caer bien a los papás chinos, pues porque no es chino. Entonces, sí. y los que son impresionantemente xenófobos, y se lo pueden permitir porque los pueblos o gobiernos que se pueden permitir ser muy xenófobos de manera de control, pues son las islas, o sea, Australia, Inglaterra, Japón. Entonces, Japón es extraordinariamente xenófobo. O sea, no hay manera, pero aparte está la cuestión física. Tú te vas a Japón y obviamente pues no pasas por japonés. No hay manera de que te vayan a confundir con japonés. Entonces, está la cuestión del idioma, está la cuestión de la cultura. Bueno, ¿qué está pasando con la población del Japón? Pues está cayendo, o más Mm, bien se está desplomando. ujú. No quieren, bueno, pues es su manera de que no hay forma. Lo que les convendría es abrir sus fronteras, que entrara un montón de gente joven y pues ahora sí que se adaptara, etcétera, y empujar a la economía del Japón. ¿Y No va qué a crees que ocurrir. vayan a hacer los chinos con su yuan para resolver ese problema que tienen? Es que no, es que ya no tiene remedio. Salvo que abrieras a una migración masiva en este momento, no, ya es Ujú, demasiado tarde. No, mm, no, la trayectoria de la población, digo, ya sé que tú lo sabes perfectamente como cualquiera, pero digo, no hay manera. No, 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 este desastre lo debieron haber arreglado hace 30 años o mm. 20. O sea, la anulación de la política, ¿no? De De solo One tener. Child Policy. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, no, no, ya no. No, 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 el desastre ya llegó y desde hace tiempo. Entonces, ahora, si quieres una solución rápida, pues sería migración, pero pues no lo van a permitir. Mm. Entonces, pues no, no hay remedio. Pues en ese sentido también el problema chino es gigantesco. O sea, y a la hora en que lo sobrepase India, que ya no tarda, Mm, ser el país más poblado del mundo, porque en eso sí,
ahí sí no tuvieron esa cuestión, pues no sé cómo llamarlo, ideológica, no, es que no es ideología, pero de tratar de controlar la población de esa manera. De por sí la población se controla de manera natural, de por sí, por los avances tecnológicos, la forma en que la gente se casa mucho más y tiene menos hijos, pues eso se dio de manera natural en Ujú. México y en Estados Unidos y en Italia y en todo, nada más que los chinos lo forzaron a un grado extremo. Y bueno, el problema, no hay remedio, no lo tiene. De la misma manera que ahorita la economía inglesa, esos problemas que tiene por falta de mano de obra, que suena paradójico, pero pues es muy real. Dice, pues nos falta gente, sí, pero no vas a abrir tus fronteras. De hecho, las quisiste cerrar a propósito. Y la gente no lo va a entender porque siempre la gente, mucha gente al menos, va a decirte, es que me están quitando el trabajo. Claro. Esa es la respuesta de muchísima gente. Es que ese extranjero me está quitando el trabajo. Dices, Sergio, ¿y bueno, agregarías Wow, la pues sí, sí, condición? muy. Perdón, digo, retomando los puntos de las debilidades de China como ajá, moneda principal de intercambio, yo lo que creo que muchas veces es, seguimos creyendo, o al menos en Occidente, o al menos en mi círculo cerrado, pues la veracidad de la información de China, ¿no? O este tan grande control que ahora vemos con el nuevo mandato presidencial que se extendió, pues dices, híjole, es que no sé qué tanto creerle a los chinos, no sé si están maquillados los números. O sea, esa parte, en mi opinión, también frena a querer hacer inversiones, a querer mandar tu dinero, a convertirlo a esa moneda. No sé si tú también lo ves como un agravante. sí, sí, absolutamente, sí. Como sea, la falta de transparencia en una economía no ayuda, pues, a que esa Mm. moneda. Y aparte, si tienes restricciones al uso de la propia moneda, ¿no? Y aparte, bueno, ya le está pasando a China en pequeña escala, si se quiere, pero a ver, es que ellos tienen mucha población, muchísima, y todavía una buena parte muy barata. Pero si tú te quieres ir a un país barato, pues ya automáticamente quizá ya no piensas en China, piensas en Vietnam, que Sí, por cierto está surgiendo de una manera impresionante. Entonces, quizá incluso mejor te vas a la India. O sea, hay países en ese sentido mucho más abiertos, mucho más transparentes. Sí, donde la cuestión, el problema de los autoritarismos es que pueden siempre de repente ir en tu contra. O sea, a mí me resultó muy peculiar el show que tuvimos en México. Sé que me estoy saliendo de China, ¿eh? Lo reconozco, pero el show que tuvimos en febrero en torno a Tesla. mm, O sea, fue algo totalmente discrecional. No voy a dejar que se ponga la planta porque le digo yo que no hay agua suficiente en Nuevo León. Luego, no, ya me convencieron. Sí, sí va a haber agua suficiente en Nuevo León. Entonces, ¿por qué va a ser tratada y no va a ser potable? Por las razones que sean, pero lo que quiero yo aquí destacar es la discrecionalidad, es la arbitrariedad en la decisión. mm. De entrada fue, no la voy a dejar que se ponga esa planta. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Y luego, bueno, ya habló conmigo el señor Musk, ya tuvimos un par de pláticas muy agradables, pero es casi el aire, ¿no? Del dictador, del autoritario. Ya me Y así es. convenció. Perdón, Luis. Y si eso es aquí, en China debe ser Oh, bueno, 50 sí, veces más. ¿No? sí que dices, bueno, pero está la ley, pues, pues depende, depende cómo te la apliquen, ¿no? Depende. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Ah, oye, pues muy buena, muy buenos argumentos, ¿eh? Yo la verdad sí estaba ahora con todo este cambio geopolítico y las guerras que ha habido y que ya son muy claras de Oriente contra Occidente, y yo como que sí decía, wow, pues el yuan de alguna manera puede ser, pero sí creo que nos faltan años de vida para llegar pues al entendimiento que tienes pues para entender cómo puede surgir o tumbar una moneda a otra. Ahora, eh, tratando de virar la conversación, porque empezamos como al revés, el podcast, ¿cuál crees que haya sido, o sea, si pudieras dar una razón de por qué se ha fortalecido tanto el peso pues, que lleva como 6 meses, eh, ¿cuál crees que sea? digo, si me dejas te doy tres, pero si quieres empiezo por la más potente, con Sí, mucho sí, 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 gusto, sí, 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 pero me sí. gustaría darte tres. La primera y más importante, la tasa de interés. Ujú, Es así de fácil, o sea, el diferencial
entre Estados Unidos y México es, bueno, es abismal. O sea, estamos hablando ahorita de 6 puntos porcentuales. Banco de México está por tomar una nueva decisión. Vamos a ver, pero bueno, se ha abierto mucho el diferencial. El diferencial creo que llegó a estar en los momentos, entre comillas, bajitos en 300 puntos base. Para los que nos escuchan y que no saben, es una centésima de punto porcentual. Ya sé que ustedes dos sí saben que es un punto base, pero aclarando a los que nos escuchan. Y bueno, ahorita está en 600 puntos base y ya ha llegado a estar hace unos días en 625. O sea, es muchísimo. Lo que te ofrece, ahorrar en pesos es muy atractivo. Oye, Ujú. Sergio, Muy, y ahí, muy, muy nomás atractivo. Sí, interrumpiéndote, que es lo que a mí me sí, causa un poquito, o sea, si comparas la misma tasa en Brasil y en Colombia, están todavía sí. más altas que la mexicana. Entonces, ese diferencial todavía es mayor en las economías de Brasil y de Colombia versus la estadounidense. ¿Por qué México? O sea, yo he escuchado como que, pues es el menos feo de la fiesta, ¿no? O sea, si te comparas con las otras economías, pues es el menos peor, por así decirlo, y mantiene esa diferencia de tasas atractiva. Pero bueno, pues Brasil y Colombia lideran a México en ese sentido. Sí, hay otros factores. Sí, a ver, una es lo que yo ya comentaba, el peso mexicano, aunque ha perdido brillo o ha perdido estatura, sigue siendo una moneda muy líquida. O sea, esa característica de liquidez la mantiene. O sea, no, no, ahí sí no el real brasileño, el peso de Colombia, el peso de Chile, no, no tiene nada que ver, pues, en cuestión de liquidez en los mercados internacionales con respecto al peso mexicano. Pero aparte hay otro elemento que, bueno, curiosamente, dejen decirlo, sí lo tiene Colombia y también lo tiene Brasil, aunque México en ese sentido es más histórico, que es el petróleo. O sea, lo que sí seguimos observando, a mí me asombra, ahorita no lo dejo de comentar, pero sube el precio del petróleo y generalmente se aprecia el peso. O sea, Oh. México sigue siendo visto como un mercado, como un país muy petrolero, que ya no lo somos tanto, producimos cada vez menos, importamos cada vez más. Y la balanza petrolera es negativa desde prácticamente 2014. Pero a pesar de eso, sube el petróleo, sube el peso, prácticamente estimaría. Entonces, bueno, ese es el segundo elemento que destacaría como parte de la apreciación. O sea, la fuerte subida del precio del petróleo de 2022 que te trae, te impacta pues en el peso. Y el tercer elemento que agregaría, aunque es permanente, ese siempre está, realmente no es tanto coyuntural, como puede ser la tasa de interés, como puede ser el precio del petróleo, pero va al alza, una alza muy llamativa, las remesas. O sea, Ujú. prácticamente estamos en 60,000 millones de dólares al año. O sea, ya supera la inversión extranjera. Ahora, hablando mal y pronto, ¿cuánto es lavado de dinero? No lo sé, pero el hecho es que, no, pero el hecho es que son dólares. O sea, Sí, haciendo claro. un lado el origen y la honestidad del origen, o sea, haciendo un lado eso que no es algo menor, pero bueno, la cosa es que es una lluvia de dinero que está entrando al país. Sí, yo lo Entonces, comparaba con que se cacareó igual muchísimo por Samuel García, la gran inversión de Tesla de 4.500 millones de dólares. Pues es como lo que entra en un mes por remesas. ah, sí, sí, aparte, sí, por supuesto, absolutamente. Y es dinero que aparte prácticamente no tiene contrapartida. No es que digas, oye, pero ¿qué te vendí a cambio? Nada. Es un señor de Michoacán que se va a trabajar a Chicago que le manda dinero a su mamá. Entonces, o bueno, o es un narco también. Pero bueno, haciendo a un lado esas cuestiones, vamos a pensar mejor en el señor de Michoacán, que le está mandando dinero a su mamá, o está mandando dinero para que le hagan su casita en Ujú. Uruapan, o para cuando él se regrese. Bueno, pues ese dinero en ese sentido no tiene contrapartida física o lo que sea, es dinero tal cual, ¿no? Que entra y no hay nada que salga. Entonces es realmente muy potente en ese sentido, muy fragmentado, sobra decir. Entonces, bueno, se va cambiando de manera, pues ahora sí que hormiga, pero no por nada, simplemente está muy, muy, muy desagregado. Entonces serían los tres elementos que yo destacaría para el peso mexicano: la Sí. tasa de interés, el precio del petróleo y el nivel de las remesas. Y reitero, lo de las remesas yo era muy reticente antes a incluirlo, porque decía, bueno, a ver, remesas siempre hay.
O sea, no es algo de hoy o de ayer, no es algo que haya cambiado, pero sí la incluyo ahora porque francamente lo que va subiendo muchísimo el Sí, nivel. Entonces digo, a ver, sí, en sí. ese sentido si es una novedad o si hay un elemento de cambio y es el monto. El monto es De como 10 impresionante. años para acá se ha Uh, triplicado aproximadamente. sí, no, no, Es no, no, es algo. muchísimo en muy poco tiempo. Yo Sí, en el videíto que hicimos, tratando de también ser un poco, pues de decir, bueno, ¿qué sí le podemos atribuir al gobierno? Porque todas esas razones que tú dijiste, pues no se las podemos atribuir al gobierno. Eh, eh, la única que yo pudiera pensar era que tenía unas finanzas públicas relativamente sanas y que no se endeudó durante la pandemia como la gran mayoría de los países emergentes para la recuperación económica del COVID. Entonces, que igual y eso, o no igual, o sea, que eso sin duda ayudó a la apreciación del dólar eh, pues en estos últimos 6 meses. mira, la posición fiscal del gobierno, sí, a ver si se menciona como elemento. Ciertamente soy reticente, ¿no? A incluirla, porque también lo veo como algo permanente, o sea, al menos permanente en este gobierno. No es algo que haya variado. Y dices, bueno, pero es que ya estamos muy post-COVID, o sea, ya tenemos realmente un año ya que pasó la última oleada, que dices, pues, y ya muchos gobiernos han regresado a la estabilidad fiscal. Y no solo eso, han crecido bastante después de la pandemia, lo que no ha sido el caso de México. Ujú, Entonces, los deuda PIB, la relación deuda PIB de muchos países que dices, oye, un ejemplo clásico que se endeudó muchísimo, ¿no? Que subió mucho su déficit, Perú. Y es bueno, pero el crecimiento de Perú, a pesar incluso de las broncas que han llegado a tener tan brutales, te lleva ujú, mucho a que esa deuda realmente caiga, el deuda PIB. Otro gran ejemplo de cómo un país se endeuda de repente y luego baja dramáticamente su relación deuda PIB es Irlanda. O sea, hay varios por ahí. Entonces, yo por eso soy reticente, pero deja decirlo, o sea, siendo totalmente, pues ahora sí que abiertos, sí, es un factor que hay que destacar. Qué bueno que tú lo haces, Luis. O sea, no lo había ujú, yo incluido, pero sí puede estar en la mente de los extranjeros, ¿no? Que compran pesos, que ajá. invierten en pesos. Es decir, bueno, es un país que macroeconómicamente hablando, fuera del crecimiento, no tiene grandes desequilibrios. O sea, no hay un desequilibrio externo, no hay un desequilibrio fiscal, no hay una deuda acumulada elevada. La deuda mexicana pública estará, si acaso, rozando el 50% de PIB. Nadie va a decir que es baja, pero nadie va a decir que es alta. Ujú, Entonces, ciertamente tienes toda la razón en apuntarlo, puede ser un elemento en la consideración y ese sí puede ser atribuible al gobierno actual. Y ujú, sí, ujú. que yo no tengo ninguna duda absoluta que si hubiera ganado Pepe Mid o hubiera ganado Anaya, ellos hubieran seguido lo que fue la reacción COVID en muchísimos países, hubieran subido el déficit fiscal, porque aparte se los hubiéramos aconsejado todos. O sea, los Ajá. asesores económicos que hubieran tenido les hubieran dicho, no, no, ahorita es el momento de gastar, ya luego averiguamos, a ver cómo le hacemos, ¿no? A ver cómo pagamos, pero ahorita métele dinero a la economía. Sí, Y es algo sí, que no aceptó hacer esta administración. Ajá, y, perdón, y, Luis. y, no, y que yo ahí digo, o sea, imaginando esa situación que hubiera sucedido, yo digo, pues, o sea, si nos hubiéramos recuperado muchísimo antes todo lo que perdimos, porque recuperamos lo perdido en el COVID hace un par de meses, si lo hubiéramos recuperado un año antes, no se hubieran perdido tantos empleos, estuviéramos igual mucho mejor económicamente, y pon tú que no con un peso de 18.50 sino de 20.50 digo, no hubiera estado nada mal, ¿no? No, 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 pero bueno, igual estaría en 18.50 o no lo quites, o ¿Quién estaría en sabe? 18. No, no, es que ¿Quién a lo que sabe? voy Sí. es que, digo, nunca se sabe, pues evidentemente, pero sin duda alguna, a ver, la economía cayó 8.0 en 2020, eso es lo que sabemos. Lo que sabemos es que subió 4.7 o 4.8 en 2021 y 3.1 en 2022. O sea, lo que sabemos en este momento con cifras en la mano es que no hemos recuperado el nivel de 2020 menos el de 2019, porque ahí también hubo contracción, que fue menos Ajá. 0.1, menos 0.2. Bueno, sí, fue muy bajita, pero el hecho es que también hubo contracción.
Y si tomamos en cuenta no el PIB, sino el PIB per cápita, porque en el Inter ha seguido creciendo la población, entonces tenemos ahorita el PIB per cápita de 2016. O sea, te estoy dando la razón, pues, nada más poniéndole un poquito más de cifra, Sí. pero sí, absolutamente tienes toda la razón. Dices, bueno, es que la economía quizá no hubiera caído 8, quizá hubiera caído 5, vamos a inventar, ahí sí entramos en el terreno imaginativo, y la economía hubiera rebotado, quizá no 4.7, sino 5.2, entonces ya ahí ya hubiéramos recuperado Ujú. completo lo que se había retrocedido, como fue el caso de muchos países, que se Muchísimos. desploman en 20, pero en 21 dan el rebote con todo. Y aquí no. O sea, fue un rebote muy incompleto, sigue siendo muy incompleto. Entonces, bueno, hasta 2023, efectivamente, se va a recuperar el nivel prepandemia, pero hasta 2023, dices, bueno, ya, no, o sea, la gran asignatura de ver, pues, de este gobierno y de muchos anteriores, pero sobre todo este ha sido la cuestión del crecimiento. Porque antes Oye, decían, no, Sergio, es que ¿y el promedio, agregarías a estos puntos que hablamos que es una, las remesas, dos, agregando la que dice Luis del déficit fiscal y el ujú, endeudamiento, agregarías sí, también el nearshoring, o sea que esta atracción de capital gracias a la reconfiguración otra vez nos esté apoyando a que el dólar, bueno, al nivel del peso? hasta el momento, sé que mi respuesta va a parecer peculiar, hasta el momento no, pero lo digo por qué. Uno, el nivel de inversión extranjera directa no es mayor al de años anteriores. O sea, se habla mucho, pues, hoy es mucho del nearshoring. Y hoy ya me cansé yo de escuchar la evidencia anecdótica. Es que ya no hay terrenos disponibles en la frontera. Es que los parques industriales están a reventar. Es que ya no hay lugar. Bueno, oye, qué padre, pero a mí la cifra agregada de inversión extranjera directa, 2022, no es muy diferente a la que se observaba en años, o sea, no se ve un repunte, no se ve un despegue en inversión extranjera directa. Y otra cifra que me gusta mucho ver, pero admito que hace quizá 2 meses que no la veo, entonces habría que echarle ojito otra vez. ¿Cuánto tenemos del mercado de exportación estadounidense? O sea, del pastel gringo, del pastel estadounidense, ¿qué porcentaje son exportaciones mexicanas? ¿Qué porcentaje son exportaciones chinas? Etcétera. Los que han ido subiendo dramáticamente, pero dramático, es Vietnam, India, Corea del Sur y se me va un país ahorita. Son 4 asiáticos, sobre todo Vietnam. Los que han ido para arriba de una manera muy llamativa. Les digo otro que ha subido, Canadá. Mm. Les digo uno que no ha subido, México. México. Está, Wow. está estancado, ¿eh? No es que haya bajado, pero no ha subido. Entonces, lo que me lleva a decir es, si ha habido nearshoring, pues todavía no tiene frutos. O sea, no es que estemos ganándole mercado a otros. En cambio, otros sí están ganando mercado. Entonces, yo sé Sí. que el nearshoring está por todo el mundo habla de él, yo lo sé, pero yo no veo números que lo sustenten, o quizá no todavía. Entonces, en ese sentido, si no veo más inversión extranjera directa en la cifra agregada, pues yo no sé dónde están esos dólares del nearshoring, este, pero no los veo. Ojalá, por cierto, dicho sea de paso, estaría fenomenal. Lo que pasa es que pues tenemos factores como esa arbitrariedad que comentaba antes, que de la nada yo digo si se puede o no se puede poner tu fábrica, y otro mucho más general. No, ponle que eso es muy específico, ¿no? Fue Tesla y fue la de Constellation Brands, que le Ujú. canceló su cervecera La ahí cervecera. Ujú. donde era en Mexicali, que eso fue una cosa impactante, pero bueno, ponle que son casos muy puntuales, que no podemos generalizar, que no va a ser el caso. Ok, sí tenemos algo muy generalizable, por desgracia, que es el crimen. Entonces, ahí sí veo un problema muy grave, sobre todo con la cuestión de la extorsión, porque la extorsión le está pegando al negocio chiquito, grande, mediano, según el sapo es la pedrada, o sea, A parecen como todos. el SAT, Sí. o sea, le cobran a todos, de acuerdo a lo que perciben. Entonces, ese sí es un problema que veo gravísimo, ¿no? Los Ujú. homicidios, los secuestros, lo que pasó con estos 4 pobres gringos que cruzaron la frontera y mataron a 2,
O sea, que hasta se disculparon los del cártel, que no, pues no era la intención, ¿verdad? Estar matando gringos. O sea, digo, qué país tan espantoso, pues, es el Sí. nuestro. 9 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo mexicanas. Y justo eso cuando, o sea, yo sí, o sea, yo de alguna manera sí creo que hay más nearshoring y eso, cuando menos ha creado conversación en los mercados internacionales y que ha ayudado a fortalecer el peso, pero yo digo, si el gobierno tuviera esa apertura de realmente ellos tener política de atracción de inversión extranjera directa, tendríamos el doble o el triple. Exacto. Y si hubiera seguridad para que las empresas dijeran, ok, no hay alguien que con una firma me puede quitar mi empresa o cerrármela o cancelármela, y además tengo seguridad de que no van a llegar los malos a querer extorsionarme, tendríamos 6 veces más de inversión extranjera. Sí, o sea, no van a llegar los malos a secuestrarme al gerente, no Ajá, van a llegar los malos a extorsionarme ajá, y el gobierno va a respetar escrupulosamente la ley. No, bueno, ajá. olvídate, Uf. exacto. Es que entramos en el hubiera, pero dices, bueno, es que la inversión extranjera no ha caído, ¿no? Imagínate lo que hubiera subido. Si, Exactamente. es que Como es el, eso, sí, como viéndolo como costo de oportunidad, pues muy alto. sí, o sea, en ese sentido, pero hay otra cosa. ¿Cómo sé que mi planta que yo quiero poner, mi manufactura, mi lo que sea, va a tener electricidad en cantidad suficiente y en precio competitivo? Porque lo que sí sé es que este gobierno, que no, es que esto ha sido impresionante. Ha sido un combate a la generación privada de energía. Entonces dices, bueno, ¿yo cómo sé que puedo llegar y poner mi planta y que no me van a acusar como si fuera un Oxxo de que estoy abusando del esquema no sé qué? O sea, realmente el costo que esto está teniendo en materia de decir, no, no, tú puedes llegar a instalarte, sí, pero necesito electricidad buena y a buen precio. Y en cantidad que no es que de repente, ay, pues no hay luz. Y Es como que no hay constante, luz. ¿no? Que es lo que Sí, sí, sí. pasa muchas veces. Sí, 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 que dices, oiga, pues quiero tener certeza jurídica, certeza de infraestructura, Ujú. no es solo que en la carretera no me van a saltar, que también, o sea, yo nunca había visto un programa antiinflacionario, el PASIC, que entre sus elementos incluyera, vamos a dar mayor seguridad en las carreteras a los trailers. Dije, no, bueno, esto sí es una novedad antiinflación, que por cierto era correcta, dicho sea de paso. Estás tratando de promover la oferta, pero dices, bueno, ya esto es patético, ¿no? O sea, en un programa antiinflacionario Sí, wow. vamos a aumentar la seguridad en las carreteras. Y dices, no, bueno, solo en México, pues. Sí, wow, pues bien, Sergio, pues queremos ya terminar mucho para no alargarnos, porque qué buena plática, de verdad, muchísimas gracias. Eh, Al menos a mí sí me cambiaste mucho la perspectiva del yuan, y de los tipos de cambio, entonces agradecerte por el tiempo y que sigas escribiendo mucho, que sigas teniendo mucha exposición en Twitter, no, porque de verdad son cuentas muy valiosas. De verdad, quien no siga Econocafka en Twitter y lo que escribe Sergio, hágalo, son muy buenos análisis y críticas económicas, entonces hágalo a la gente que está escuchando esto. Ay, gracias por el comercial, Luis. No, muchas gracias, de veras. Aparte, pues ver a una exalumna que aparte fue brillante, como fue Sofía, bueno, que es brillante, pero fue brillante como alumna, es un gusto muy Gracias. particular. Es aparte un gran placer, ¿no? Aparte conocerte, Luis. Entonces, Igualmente. en verdad, gracias por la invitación, por estar con ustedes y ojalá haya alguna en el futuro, ya veremos, pero sea como sea, gracias por la plática, gracias por la oportunidad. Gracias, Sergio. Extiendo el agradecimiento de Luis y de verdad nos encantaría que esto se volviera una saga contigo, hablar también de política, que yo sé que estás más empapado que nadie y ver que este año va a ser el preantecedente de cosas muy interesantes para el próximo. Entonces, si después nos regalas más espacios, de verdad nosotros felices de tenerte aquí en No, casa yo, en este podcast y coincido con Luis, por favor sigan a Sergio en todas sus redes sociales. La verdad es que opiniones, críticas
de repente un poco más extremas, pero siempre muy interesantes para masticar. Gracias, Sergio. Sí, es que lo mío no fue comercial, o sea, yo realmente soy fan, Gracias, ¿no? soy de los fieles fans de Sergio en redes sociales. Te agradezco mucho. Ahorita que dijo Sofía, lo de vienen tiempos interesantes, me acuerdo. Hay un proverbio chino, ¿no? Creo por ahí, pero no me acuerdo, no lo voy a citar muy mal, pero de que nunca vivas tiempos interesantes. O sea, como diciendo, no, agárrate. Cuando la cosa se pone interesante es que se puede poner bastante fea. Entonces, pero bueno, así está. Así, sí, algo así, que no te toque vivir tiempos interesantes. No sé, algo, como decía, mejor lo aburrido, pero de nuestro país es todo menos aburrido. Entonces, pues ahí, aquí estaremos. Pues gracias, Sergio, y que tengas muy buen día. Gracias. Igualmente, cuídense mucho, por favor.